Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a continuar con la sesión relativa al juicio electoral. Vamos a ver algunas jurisprudencias, líneas jurisprudenciales y algunos asuntos relevantes que nos van a ayudar a llegar a una definición, a determinar sujetos y a establecer las reglas de procedencia, ¿no? A ver cuánto nos toma llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, las jurisprudencias, porque ayer habíamos terminado hablando de la importancia de los recursos judiciales efectivos, de la materialización del 17 constitucional, de las finalidades del artículo tercero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y entonces resulta importante pues seguir con la línea, porque recuerdo que hubo un comentario, una pregunta de una compañera, perdón, que nos comentaba que en el caso de la legislación del Estado de México, el JDC no estaba previsto, no había estado previsto, y que entonces, pues había sido un poco difícil darle trámite. Entonces, en respuesta a eso, vamos a ver primero un par de criterios jurisprudenciales que vamos a comentar. Ahora sí se los voy a compartir, ¿no? Para que los comentemos. Ay, espérenme, porque esto luego me cuesta trabajo ver aquí estas cosas. Aquí. Entonces, vamos a ver esta. Bueno, esta es una de las ventanas que quería ver. Déjenme ver si es la que yo quería mostrarles primero. Bueno, sí, porque esta es una jurisprudencia anterior a la otra que quiero mostrar, ¿no? La garantía del recurso efectivo, que aquí está vinculado con la idea de definitividad, ¿no? Que habíamos hablado, que habíamos visto en la clase relativa al juicio de revisión constitucional, ¿sí? Como un principio que tiene que cumplirse. Pero esa es una cuestión, ¿no? La definitividad y la garantía del recurso efectivo van de la mano, ya lo habíamos hablado el día de ayer, en tanto que tendría que haber una instancia de revisión y que además de esa instancia de revisión o esa instancia ante la cual se pudiera impugnar una decisión fuera idónea y que a falta de ella entonces habría que establecer el recurso, que es toda la lógica, tanto procesal como sustantiva, del juicio electoral. Procesal en términos que lo habíamos hablado ayer, el procedimiento especial sancionador como una vía no existente que derivado de un conflicto jurisdiccional se instrumentó vía una sentencia, y el juicio electoral tiene esa misma génesis que platicamos ayer. Pero bueno, entonces, esta jurisprudencia que, como vemos, pues primero, ¿cuál es el marco convencional y constitucional? ¿No? Desde luego el 17, el 41 base sexta, ¿no? Y entonces garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La idea de la cadena impugnativa, ¿no? Que tiene esta finalidad de poder revisar una decisión judicial por parte de un órgano superior, pero que esa revisión otra vez sea idónea, ¿no? Para darle conclusión a las etapas electorales, ¿no? Y como dice aquí, cuestiones relativas a la inmediatez, a la accesibilidad, para darle definitividad a las etapas, perdón, a las etapas de los procesos electorales, garantizar la protección de los derechos de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, en las legislaciones locales se tienen que prever medios de control de legalidad de actos y resoluciones, ¿no? Esto ya lo sabíamos, la cadena impugnativa, previos a poder ir a la instancia federal, ¿no? Y que estos tienen que ser, ya vimos las excepciones a este principio de definitividad, y bueno, el chiste es que cumplir con esa cadena impugnativa, pero ante la ausencia de una normativa electoral local para un medio específico de impugnación ad hoc, idóneo, ¿no? Entonces, se deben instrumentar. La autoridad jurisdiccional local, ¿no? O sea, la autoridad que resuelve las controversias es competencia de instrumentar estos, ¿no? Proveyendo un juicio, un recurso efectivo para ampliar las garantías del justiciable, ¿no? Porque lo que decíamos, si no se agotan, o sea, aquí, a ver, vamos por partes, ¿no? Aquí está
en controversia, vamos a decirlo así, el principio de definitividad. De acuerdo con esta jurisprudencia, ante la ausencia de un medio idóneo en la cadena impugnativa, no necesariamente tendríamos que irnos directamente al medio de control constitucional ante el recurso federal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que tendría la autoridad jurisdiccional que instrumentar un procedimiento ad hoc, ¿sí? Para garantizar la cuestión de definitividad. Esto con las salvedades necesarias, las excepciones al principio de definitividad, entre las cuales está la posibilidad de repararlo en tiempo y forma, ¿no? Reparar el acto. Pero entonces, esto primero, ¿no? La no existencia de un recurso no supone una, ¿cómo se dice esto? Una excepción al principio de definitividad, sino que supondría una carga adicional para la autoridad jurisdiccional para instrumentar un procedimiento idóneo, ¿sí? Para la cadena impugnativa. Entonces, así, como dice aquí, aceptar el cumplimiento de este requisito de definitividad ante la falta de regulación local de un medio idóneo. Esta no lo estoy leyendo, no lo voy a leer, ¿no? Porque pues para eso lo estoy proyectando, no para leerlo, ¿no? Esta implementación del medio de impugnación, ¿no? Idóneo y eficaz es congruente, ¿no? Con esta idea de obtener resoluciones de los jueces de primera instancia, naturales, ¿no? Entonces, implementar estas vías para contribuir actos o resoluciones amplía las instancias de impugnación y no lo limitan a acudir de manera directa al Tribunal Electoral, sino poder resolver su controversia mediante los actos de la justicia ordinaria, digámoslo de esa manera, ¿no? Aquí, en una contradicción de criterios. Entonces, nada más eso, como primera jurisprudencia, ¿no? Como primera línea jurisprudencial, en aras de proteger, por un lado, la existencia de una cadena impugnativa y, por lo tanto, una racionalidad en las sentencias, de distribuir de manera eficiente y eficaz el trabajo y de que hay una respuesta, ¿no? Nomás, bueno, pues no hay legislación, pues ya verás tú qué haces, vete a la sala superior o vete al Tribunal Electoral y a ver ellos qué te dicen, ¿no? Sino que se establece como una obligación el que en ausencia de legislación se instrumente este procedimiento. Ese por un lado, que me interesaba referirlo, ¿no? Ahora vamos a ver otro. Solo espero que me salga la vista, ¿no? Porque batalla. Espérenme. Esto puede tardar un poco. Es que por alguna razón no me sale la otra pantalla. A ver, permítanme. O sea, no me sale la pantalla que quiero compartir. Déjenme ver, a lo mejor ahorita ya me sale. Vamos, ahí vamos, Aquí está. Ok. Entonces, ese es el otro, que digamos, de alguna manera, complementa lo anterior. Cuando no está previsto, la autoridad electoral estatal debe implementar un procedimiento idóneo, que es complementario de lo anterior, ¿no? Una para la lógica de la secuencia procesal, para la cadena impugnativa, pero además es una obligación para que se puedan, digamos, para que pueda contar con leyes adjetivas, ¿no? Con procedimientos idóneos para hacer valer derechos subjetivos, ¿no? Entonces, bueno, igual, una obligación para garantizar y maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, que ayer vimos cuáles eran sus características, ¿no? Vimos un video, ¿no? De esta profesora española, que independientemente de la referencia, ella refería al artículo 24.1 de la Constitución Española, los otros es el 17, pero los elementos estaban ahí, ¿no? Entonces, no es tarea nada más de los tribunales federales decir, bueno, nosotros lo instrumentamos y está el juicio electoral y entonces ante la ausencia de legislación, que eso es importante para entender el procedimiento dentro del juicio electoral, no es nada más de que, ayer hemos dicho, ¿no? Ante la ausencia de una persona legitimada por la legislación, es decir, cuando no estuviera previsto quién es el titular del derecho que se pretende ejercer y no hay un habido, ¿no? Entonces acudes al juicio electoral. Pero eso no quiere decir que ante la ausencia de esto a nivel local, acudamos entonces directamente, sea al juicio de revisión, sea al juicio electoral, sino que tendríamos que solicitar a la propia autoridad estatal que instrumente el procedimiento idóneo. La mayoría de las legislaciones locales
ya prevé el juicio electoral, ¿sí? O sea, esto se ha hecho extensivo a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales locales también, ¿no? Entonces, una obligación que ya vimos, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la justicia. Entonces, en la Constitución y en las leyes se establecen derechos de acceso a la justicia y entonces la falta de regulación de procedimientos específicos para hacerlos valer no puede suponer, y ya vimos ayer, que si el proceso de Kafka, que cerrar las ventanillas, y si no, pues no hay ventanilla, aunque quisiera el autor competente, pero pues como no hay ventanilla, pues así que mucho lo lamento, ¿no? Sino que esa no puede ser la respuesta. Aún independientemente del contenido de la respuesta, que ya es otra cosa, ¿no? Obviamente, primero es que exista la vía. Y una vez existiendo la vía, pues entonces ya nos podemos pelear si nos gusta o no la respuesta. Pero, primero que nada, garantizar al menos un procedimiento, un medio sencillo, como dice aquí, ¿no? Ya estoy hasta acá, sencillo y acorde al caso, donde se observen las formalidades esenciales de los procesos para abocarse aquí en plenitud de jurisdicción al conocimiento y resolución del asunto. ¿Se acuerdan del término de plenitud de jurisdicción? Que se puedan abocar al conocimiento del fondo de la controversia planteada, ¿sí? Que tengan, pues, competencia material para pronunciarse respecto de eso que se hace de su conocimiento, ¿sí? Entonces, porque tampoco se puede alegar, bueno, como no existe, entonces no soy competente para resolver, porque la competencia originaria no está dada por una ley necesariamente en el sentido de serán competentes para resolver los siguientes medios de defensa los tribunales electorales locales, sino que esa competencia proviene de la propia facultad que tiene la autoridad de instaurar procedimientos en aras de hacer efectivo el contenido del 17 constitucional, ¿sí? Entonces eso, para en plenitud de jurisdicción, al conocimiento y resolución del asunto, ¿sí? Si el caso fuera planteado ante alguna sala del tribunal, igual, ordenar su reencauzamiento, que esto también lo vimos. En el ejemplo, no creo si fue, sí, en el ejemplo de ayer que derivó en el juicio de revisión constitucional, que derivó en la instauración del procedimiento, en el juicio electoral, tuvimos que primero hubo una denuncia con relación a usos aparentemente indebidos, se denunciaba el uso indebido de publicidad, ¿no? En un municipio de Nuevo León. Se instauró el procedimiento especial sancionador correspondiente, se determinó su no procedencia y ante esa resolución fue la impugnación lo que generó primero un JDC. El JDC era improcedente, se ordenó su reencauzamiento, pero entonces ahí es donde vino la decisión de, ante la ausencia de la legitimidad de la persona que ejercita la acción para obtener una respuesta, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, esa parte, ¿no? Pues los procedimientos, ¿no? Tienen carácter instrumental, o sea, son medios para conseguir fines, y estos es por lo menos obtener una respuesta judicial, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a estas líneas jurisprudenciales que complementan lo que veíamos ayer, ¿no? Entonces, bueno, déjenme detener esta función de compartir. Entonces, tener en cuenta esas líneas jurisprudenciales, ¿sí? Bueno, hablemos entonces de las características y naturaleza jurídica, y ahorita vamos a ver una sentencia que ya les comenté, ¿no? ¿Cuál era? Permítanme, déjame ver cuál era la sentencia que les dije. La 73/2017, ¿no? Para hablar de la naturaleza jurídica, ¿no? Ustedes saben, la naturaleza jurídica de las cosas nos ayuda a entender no solo objetivos y finalidades, sino usos, ¿no? O sea, ¿qué uso le podemos dar? Cuando hablamos del JDC, recordarán, ¿no? Que tenía la naturaleza jurídica de un juicio por sí mismo, ¿no? No era una instancia más, relacionado un poco con el amparo. El amparo directo no es una instancia, aunque deban de agotarse procedimientos, aunque siga los principios de estricto derecho, aunque tenga estas características, ¿no?
porque es por sí mismo, se considera una instancia, lo conoce otro órgano judicial que se pronuncia, si bien respecto a la competencia, sobre la constitucionalidad de los actos. Pero aquí vamos a encontrar que tiene distintas naturalezas jurídicas dependiendo del asunto que se ventile, ¿sí? Entonces, bueno, esta figura procesal, como hemos expuesto, aunque sus orígenes son la falta de un medio de impugnación específico para que una ciudadano impugne resoluciones judiciales dentro de los procedimientos especiales sancionadores de las entidades federativas, ¿sí? Porque en el caso de los procedimientos especiales sancionadores de la federales, pues hay medios de defensa idóneos que no necesitaría acudir necesariamente al procedimiento especial sancionador. Inclusive puede haber legislaciones, porque esto es casuístico, ¿no? Puede haber legislaciones en las entidades federativas que sí prevean algún recurso, entonces no es que sea una generalidad para todos los casos, ¿no? Pero aquí fue acudir a una instancia ya federal una vez agotado el principio de definitividad, habiéndolo o en ausencia del mismo, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que sus alcances se pueden ampliar a todo asunto para el que no exista una vía idónea en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de las características y naturaleza jurídica, decía, del juicio electoral a partir de una clasificación de los medios de impugnación, ¿no? Héctor Fix Zamudio lo divide por lo menos en tres. Remedios procesales, ¿no? Son todos aquellos en donde el mismo juez que dictó el acto o resolución corrige la determinación. Les voy a poner un ejemplo, no sé si les quede o no les quede, y vamos a... lo que pasa es que yo me muevo un poquito con mayor soltura en el ámbito administrativo, pero estoy cierto que en el ámbito civil también existen, ¿no?, los recursos. Lo que no me sé es necesariamente la denominación, si es recurso de reclamación o de revisión, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a suponer que bueno, no vamos a suponer, un asunto administrativo. Les voy a poner el ejemplo y ahorita nada más para ver estas cosas de remedios procesales, ¿no? Los famosos incidentes, ¿no? Que también en el amparo llega a verlos. Nada más que los incidentes tienen distintos componentes, pero bueno. Entonces, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo vienen los requisitos, por ejemplo, para admitir una demanda, ¿no? Uno presenta una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la magistrada instructora, magistrado instructor, a partir de un acuerdo, puede decidir sobre la admisión, previsión o desechamiento de la demanda. Si me desechan la demanda, tengo la posibilidad de acudir ante la propia magistrada instructora, aunque será una resolución, desde luego, firmada por la sala, es decir, que se establece en consenso para revisar el contenido de ese acuerdo de desechamiento, ¿sí? Pasa algo distinto, por ejemplo, con el procedimiento especial sancionador, en donde el desechamiento de la denuncia me da derecho a un recurso, pero el recurso se interpone ante la sala superior. Entonces, sería de otro tipo. Un remedio procesal, por lo tanto, es dentro de la misma secuela procesal, se acude al propio juzgador que dictó la resolución impugnada, que normalmente son acuerdos, ¿no?, para que revise el contenido de su propia determinación, porque el derecho civil puede suceder, por ejemplo, ¿no?, que me desechan una prueba y yo voy ante el tribunal, o sea, me lo desechan en primera instancia y yo voy ante el Tribunal Superior de Justicia para que la sala civil se pronuncie con relación a ese desechamiento, pero ahí ya no estamos ante un remedio procesal, sino ante un recurso, que es el otro medio, ¿no? Aquí estamos acudiendo a la propia autoridad que dictó la resolución para que confirme, modifique o revoque su propia decisión, ¿sí? Entonces, obviamente no es una distinción más o menos, ¿cómo se dice esto? Doctrinaria, ¿sí? Pero, porque luego, bueno, las legislaciones prevén, ¿no?, que recursos en donde no necesariamente es sencillo diferenciarlos, sobre todo porque la denominación, por ejemplo, en el juicio contencioso administrativo, sigue siendo recurso, ¿no? Recurso de revisión.
no es cierto, recurso de reclamación. Y entonces el recurso de reclamación, que tiene naturaleza jurídica de remedio procesal, porque ayuda a que se modifiquen ciertas condiciones del proceso por la propia autoridad que dicta la resolución y no se acude en instancia superior, ¿sí? Pero bueno, la aclaración de sentencia, por ejemplo, puede ser otro remedio procesal, ¿no? La interpongo porque las partes de la sentencia pueden ser oscuras, no modifica sustancialmente el contenido de la resolución, o la revocación, como había dicho, ¿no? Entonces, en donde la propia autoridad que dictó la resolución puede revocar un acto y dejarlo sin efectos que había dictado, ¿no? Eso. Ese es uno. Los recursos, a diferencia de los remedios procesales, son una vía para controvertir dentro del mismo procedimiento alguna violación cometida en este o en el dictado de resolución judicial ante una autoridad superior, ¿sí? Que puede haber recursos ordinarios, extraordinarios y excepcionales, ¿no? Que esa es la clasificación, digamos, ordinaria. Pero ahí sí sería, perdón, doctrinaria, ahí sí sería acudir a una instancia superior, ¿sí? En los juicios ordinarios civiles, pues ante la sala civil del Tribunal Superior de Justicia, no hay, por ejemplo, este tipo de, bueno, hay uno, pero bueno, sí hay. Lo que pasa es que tiene una naturaleza distinta, pero en los juicios contenciosos administrativos, la autoridad responsable puede acudir ante los colegiados en recurso de revisión, que es algo, por eso decía, es un poco distinto, porque solo es para la autoridad responsable, porque el particular acude directamente en amparo. No prevén, o sea, las salas de los tribunales administrativos, aunque existe una sala superior, no es todos los actos que dicten, las sentencias que dictan, susceptibles de ser controvertidas vía recurso por parte del mismo tribunal, ¿no? Cosa que sería la lógica mecánica de los tribunales civiles ordinarios, ¿no? En donde los juzgados de primera instancia, sus resoluciones pueden ser revocadas, modificadas, confirmadas por la instancia superior, que es el Tribunal Superior de Justicia. En algunos casos sucede, en algunos casos, para algunos asuntos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no para todos, ¿no? Que son susceptibles de que el dictado de la sentencia de las salas regionales pueda ser revisada por la sala superior, ¿no? Entonces, ese es otro, los recursos. Y los procesos impugnativos, ¿no? Procesos autónomos, donde se controvierten actos o resoluciones de las autoridades, y que entonces implican una relación jurídico-procesal distinta, ¿no? La triada procesal se modifica, ¿sí? Ejemplo de esto, pues, es el amparo directo, y desde luego, ahorita vemos en dónde podemos colocar al juicio electoral, porque tiene distintas características, ¿no? Entonces, un medio de impugnación, en principio, en materia electoral, es un instrumento jurídico previsto en la ley que busca corregir, modificar, revocar o anular los actos de las resoluciones electorales, sean administrativas o judiciales, mediante el análisis de su legalidad, constitucionalidad o convencionalidad, ¿no? El conocimiento, la resolución de estos instrumentos corresponde a un tribunal competente, independiente e imparcial que funcione de acuerdo con lo establecido por la ley. Entonces, la naturaleza jurídica del juicio electoral, de conformidad con lo que vimos, puede ser de dos tipos. Puede ser un recurso. ¿Cuándo? Cuando se trata de asuntos dictados en los procedimientos especiales sancionadores y que se busque la revocación o la anulación de la resolución dictada en estos, para el caso de que no haya un medio ordinario de defensa previsto, ¿sí? Que esa es la génesis. O como proceso impugnativo, que es la mayoría de los casos. Vamos a analizar algunos, ¿no? Pero cuando se trata de salvaguardar derechos ante actos distintos a los procedimientos especiales sancionadores o seguidos en forma de juicio, pero que no encuentran medios de defensa específicos idóneos, ¿no? Sea por la materia o sea por la persona titular del derecho subjetivo, ¿no? Que ya lo habíamos dicho cuando hablamos del juicio de revisión constitucional electoral. Para determinar la procedencia de un medio de defensa específico había que atender a dos cosas: la elección
y el titular del derecho subjetivo público. Pero puede ser que encontremos, bueno, pues la elección es federal, o el proceso electoral, o la autoridad, ¿no? No se trata de una elección, se trata de un acto dictado por una autoridad. ¿Ok? ¿Qué autoridad electoral? Una autoridad administrativa. En esos casos, lo más probable es que estemos ante la procedencia del recurso de apelación. No necesariamente, pero en la mayoría de los casos así será. ¿Sí? Es una autoridad jurisdiccional. Ok. Esa autoridad jurisdiccional ¿contempla una instancia adicional? Sí, no, ¿por qué? No, ok. Entonces, ¿quién es el titular de la acción? Un ciudadano o ciudadana. ¿Puede acudir en JDC? Sí, no, ¿por qué? Si no puede acudir en JDC, entonces es el juicio electoral. Pero ¿qué pasa si el titular, lo veremos en algunos asuntos, si el titular es, por ejemplo, ¿sí? Y aquí veremos entonces que la naturaleza de los actos electorales se amplía. Es, por ejemplo, una persona titular del Tribunal Electoral ante actos legislativos, ante leyes, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo específico, ¿sí? De esto. Entonces, bueno, ante eso está contemplado qué carácter tienen los titulares de los organismos, perdón, de los tribunales electorales para efectos de instaurar procedimientos, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver una posibilidad, titulares de derechos subjetivos públicos. ¿Cuál derecho subjetivo público? ¿Sí? Y cómo se instrumenta. Bueno, entonces eso es como proceso impugnativo, ¿no? Que es la mayoría de los casos en realidad, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el juicio electoral se ha convertido en una vía, ¿sí? Para subsanar cualquier deficiencia procesal que existiera, sea por el titular, y normalmente es por eso, o sea, normalmente la razón es porque el titular del derecho que se reputa como legítimo, ¿no? Perdón por el lenguaje técnico abogadesco, ¿no? El titular de la acción o la persona que tiene un derecho o que pretende entablar una acción para hacer valer un derecho, no encuentra dentro del catálogo limitado, limitativo que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación o la Ley Electoral del Estado, de la entidad federativa. ¿De qué se trata? Una vía para hacer valer ese derecho. No obstante, sostener, pensar que es o puede ser titular de ese derecho subjetivo público. ¿Sí? Bueno, ahora ya lo habíamos adelantado. Este recurso tiene este juicio, se llama juicio, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Juicio electoral no está regulado, no está legislado. Lo cual no quiere decir que instrumentalmente sea imposible de llevarse a cabo, porque ya saben que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral hay disposiciones específicas comunes a todos los medios de defensa. De manera tal que al carecer de regulación específica, déjenme compartirles aquí la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, no es ocioso en tanto que pues, nos va a servir como guía. No puede ser. ¿A poco la cerré? Bueno, no importa, aquí la vuelvo a abrir. Entonces, los artículos, vamos a ver algunas de las reglas comunes. Ya ven que les había dicho para el juicio, para el JRC, que no les iba a compartir estas disposiciones generales, entonces vamos a verlas para el juicio electoral. ¿Sí? En esta parte, pues sí es muy instrumental procesal, ¿no? No puedo hacerlo, no puedo hacer divertido lo que no es. Una disculpa por ello, ¿no? Entonces, bueno, esta como regla general es interesante conocerla, ¿eh? Los efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada en cuanto a la interposición de los medios de impugnación en materia electoral. No suspenden los efectos. Lo único que sí puede suceder es en los procedimientos especiales sancionadores que haya dictado de medidas cautelares, pero esos no suspenden el acto o resolución que se impugnan, sino aquello que se entiende, ¿cómo se llama? Como violatorio del modelo de comunicación política, ¿no? Pero es la única para la que se contempla suspensión. Entonces, bueno, nada más para eso, ¿no? Entonces, bueno, primero, los plazos, ¿sí? Ay, perdón, es que
esta parte que ya la conocen, ¿sí? Durante los procesos electorales, ¿pueden proceder juicios electorales? Sí, no hay una restricción en ese sentido. Perdón. Y entonces, durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles, lo cual tendrá efectos en cómo computamos el plazo para interponer el medio de defensa, que ahorita vemos cuál es, ¿no? Entonces, se computan de momento a momento. Si están señalados por días, se consideran de 24 horas. Esto es fácil, ¿no? O sea, habrá plazos, sucede en el procedimiento especial sancionador, que ciertos acuerdos, el acuerdo, relativo al otorgamiento o no de medidas cautelares, tienes 48 horas para impugnarlo. Entonces, eso se computan horas, son 5:36 de la tarde. Fenece a las 5:36 de pasado mañana, eso está fácil. Y hay otros que son por días, entonces no importa si me lo notifican ahorita o me lo notifican después. El plazo empieza a correr mañana y son 4 días a partir de ahorita, ¿no? O sea, mañana día 1, 2, 3 y 4, el día, dependiendo. Si fuera proceso electoral, sería el sábado, y si no fuera proceso electoral, sería hasta el lunes, ¿no? Entonces, eso. Bueno, ni siquiera el lunes, porque el lunes sería inhábil, entonces sería hasta el martes, ¿no? Entonces, bueno. Los medios de impugnación, 4 días. Y como estamos hablando de las reglas generales, entonces si me preguntan, ¿cuál es el plazo para interponer el juicio electoral? 4 días. ¿De conformidad con qué? Con el capítulo de reglas generales, artículo 8, que dice los medios de impugnación. Aquí nada más hay una parte, ¿no? Pero no está previsto. Lo que pasa es que ese puede ser un problema, ¿no? Pero desde el momento en el que se instrumentó el procedimiento relativo al juicio electoral, se estableció que de manera, al no estar legislado, para poderle dar racionalidad e instrumentarlo, tendríamos que acudir a las reglas generales, ¿sí? Aquí, ¿qué puede pasar? Digo, nadie lo ha intentado y no es una invitación a que lo intente, por lo más probable es que no proceda, pero que me lo desechen, ¿no? Que yo diga, no, bueno, pero a ver, el artículo 8 es claro, dice los medios de impugnación previstos en esta ley, ¿no? Y a los abogados nos encanta así encontrar algo que cause controversia y de ahí ver qué gano, ¿no? Y entonces acudir ante la instancia revisora y decir, pues es que me lo desecharon, pero ahí dice que es previstos en la ley, no está previsto en la ley. Entonces no me puedes aplicar eso, ¿no? No me puedes aplicar una consecuencia normativa cuando la consecuencia normativa es clara en decir que los que están previstos en la ley. Claro, aquí habría un criterio jurisprudencial que diría cuál es el fundamento y cuál es la mecánica del juicio electoral. Pero bueno, entonces, 4 días, ¿no? Contados a partir de aquel en que se tenga conocimiento o que haya sido notificada la resolución impugnada, ¿no? Entonces, bueno. Y esto, pues más o menos, ¿no? Ahorita ya que veamos una sentencia, pues vamos a ver cómo constan esos requisitos, pero pues son requisitos sencillos, ¿no? Hacer constar el nombre del promovente, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, los documentos necesarios para la personalidad, si acudo por propio derecho, pues no, si acudo en representación de cuál es mi calidad y cómo lo acredito. Identificar el acto de resolución impugnada, que sobre esto ya vimos varias cosas, ¿no? De la identificación del acto, que si esto puede ser subsanable, si no hay un capítulo específico que diga impugno tal cosa, pero se puede deducir de la demanda, entonces se tiene por cumplimentado ese requisito. Digo, obviamente la invitación no es que lo hagan difícil, ¿no? Porque pues siempre se corre el riesgo de que te lo desechen. O sea, siempre, si son abogados, pues digan claramente cuál es el acto impugnado, ¿no? Pero bueno, aún si no estuviera identificado así específicamente, no es una causa de desechamiento, si el mismo puede ser deducido, se puede deducir del contenido de la demanda, ¿no? Y la autoridad responsable. Los hechos en que se hace la impugnación, los agravios, que ya decíamos igualmente, ¿no? Los preceptos, y que esto también, si puede deducirse la causa de pedir, pues entonces, digamos, si son autoridad, si están del otro lado, si son autoridad, no se trata de estrictamente decir, pues es que en ningún lado dice cuáles son los hechos específicos, pero sí hay una relatoría de una serie
de eventos, ¿no? Que sucedieron en orden más o menos cronológico, de los cuales puedo deducir, pues es que sí, si hago un trabajo de interpretación no demasiado amplio, no supliendo nada, sino simple y sencillamente de la demanda se advierte que pues sí, impugna tal cosa, aunque no diga la resolución impugnada es tal, pero sí se advierte que impugna esta, que le causa agravio y expresa por qué le causa agravio, aun si no cita el contenido constitucional o normativo, pero dice, bueno, me causa agravio, aunque no lo frasee de esa manera, ¿no? Acudo a esta instancia porque considero que el acto tal es ilegal, dado que lo que sea, ¿no? Y en ese dado que además hay una exposición que puede vincularse con preceptos jurídicos. Ah, bueno, entonces eso es suficiente, ¿sí? No es un consejo para los abogados, es un consejo para las autoridades jurisdiccionales, para los abogados. Pues mejor hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Los hechos en que se basa la impugnación, los agravios, los preceptos violados y las razones, en su caso, por qué se solicita la no aplicación de leyes en materia electoral, ¿no? Por ser contrarias a la Constitución. Pruebas, ¿no? Y la firma autógrafa, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, si la violación reclamada versa sobre puntos de derecho, no es necesario cumplir con las pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba es el expediente, en todo caso, ¿no? Y aquí algunas otras cosas, ¿no? Si no se presenta por escrito, incumplan los requisitos, entonces los desechamientos, ¿no? Se desecha de plano, cuando no existan agravios expuestos, solo hechos, y no se pueda deducir de ellos agravio alguno. Para eso, pues la idea es mejor sí, este, sí establezcan cuáles son las cuestiones que causan agravio, ¿no? Para no, para evitar confusiones y evitar desechamientos, ¿sí? Entonces, déjenme dejar de compartir. Entonces, bueno, esto, ¿no? Presentarse por escrito, constar el nombre de la persona y la firma de quien lo representa, domicilio para ir notificaciones, identificar el acto impugnado, señalar los agravios. Competencia, ¿no? A nivel federal, la competencia para conocer y resolver los juicios electorales es de la Sala Superior, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? El artículo 17, el artículo 41, párrafo segundo, base sexta, y el 99, párrafo cuarto, fracción décima de la Constitución, ¿sí? Cada uno con su contenido específico, ¿no? Entonces, llegado a esto, vamos a una definición del juicio electoral. ¿Cuáles son los elementos principales? ¿No? Primero, que se trata de un medio de defensa que no está previsto en la legislación. Por lo tanto, que es de creación jurisdiccional. Es de única instancia. O sea, la resolución recae en la sala superior, que como saben, pues ya sus decisiones son inatacables, ¿no? De manera tal que si yo me quiero pasar de vivo y digo, bueno, es que el plazo de interposición de 4 días se refiere a los medios de defensa previstos, y así lo dice la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en esa legislación, y no está previsto, entonces no me aplica el plazo de 4 días, te van a desechar. Entonces, no hay que tratar de ser innovadores en ese sentido, ¿no? Es de única instancia, decía, y persigue garantizar el acceso a la justicia electoral en todos aquellos casos en donde no hay procedimientos específicos para impugnar actos definitivos dictados por autoridades administrativas, jurisdicciones electorales, sea en el ámbito federal, sea en el ámbito local, ¿sí? Entonces, pues así lo podemos definir, ¿no? Un medio de defensa no previsto en la legislación, de creación jurisdiccional, a través del cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve controversias de naturaleza electoral para las que no existe procedimiento específico, ¿sí? Ahora, además de que supone una vía para garantizar el acceso a la justicia, hay diversas resoluciones pronunciadas en juicios electorales que se pueden considerar relevantes por los efectos que tienen en otros medios de defensa y en la idea de control constitucional. Ayer les había dicho el juicio electoral 34 diagonal 2018. No sé si por aquí esté el compañero Charlie para que nos cuente, porque él lo conoce bien, ¿no?
Y ahorita yo les platico lo que sé y desde luego vemos el juicio para ver su procedencia, para ver cuál fue la controversia, ¿no? Creo que no está el día de hoy, ¿no? Bueno, ¿sí sí. me escuchan? Sí, a ver, Perdón cuéntame. si escuchan un poco de ruido, que ando agarraron un poco ocupado, pero ahora sí que me aviento un resumen súper rápido, si gustan. Este juicio electoral 34-2018, buenas tardes a todos primero, perdón, a todos y a todas. Este juicio electoral 34-2018 surge a partir del proceso electoral 2018 en Tabasco. En Tabasco, para aquellos que no lo sepan, tiene una peculiaridad. El procedimiento especial sancionador lo sigue resolviendo el Instituto Local Electoral. ¿Qué sucede? Un periódico muy conocido en Tabasco, de hecho del principal periódico de Tabasco, diría yo, presenta unas encuestas y el candidato independiente de ese proceso interpone una queja de procedimiento especial sancionador porque esta encuesta no cumple con los requisitos o los lineamientos que marca el INE. El instituto, al resolver el PES, efectivamente dice que sí, que no se informó bien a la ciudadanía, pero se nos ocurre una cosa ahí muy peculiar. Se dictan medidas de reparación integral para que el periódico publicara en portada, porque la encuesta se había publicado en portada, que la encuesta no había cumplido con los lineamientos del INE. Y a partir de eso presentan el recurso de apelación ante el tribunal local. El tribunal local confirma esta cuestión de la sanción impuesta y de las medidas de reparación, y termina todo en sala superior mediante este JE 34-2018, en el cual se confirma la sentencia del tribunal local. Y el estudio que más me gustó ahí en esa parte es que indica que las medidas de reparación integral no son una sanción adicional, o sea, es esta forma de resarcir el daño que se da a través de violación a principios constitucionales, o en este caso a la vulneración al derecho al voto informado. A la par de también el tribunal fue resolviendo otros asuntos ahí en JDC y en otras vías con respecto a medidas de reparación integral, pero ahora sí que de una manera muy resumida, cuando vimos este asunto en el instituto local fue esta novedad de plantar medidas de reparación a través del procedimiento especial sancionador y la cadena impugnativa que fue confirmar la sanción y las medidas dictadas, para todo en beneficio del voto informado. Perfecto, muchas gracias. Ese es el resumen, digamos, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas otras cuestiones, pero me interesa reparar en una cosa, ¿no? Que se sale un poquito del tema, pero me interesa sobre todo ver esto que fue el motivo de la controversia, que es la metodología de las encuestas. Y como no, siempre puede encontrar uno quien lo explique mejor que uno. Las encuestas, ustedes sabrán, las encuestas electorales tienen una finalidad específica, que es justamente informar a la ciudadanía de la probabilidad de las tendencias electorales. Este es un anuncio de YouTube, ahorita les pongo el video. Y deben de cumplir con una serie de características metodológicas para que sean representativas del universo. O sea, la idea de las encuestas es que sean una muestra aleatoria, que sea representativa del universo, es decir, de todos. Pero sabemos que las encuestas muchas veces son utilizadas como propaganda. Se ha discutido mucho si tienen efectos o no y cuáles pueden ser. Si animan a los votantes o los desaniman. Por eso también hay un régimen en donde te dicen, a partir de los 3 días previos a la jornada electoral no se pueden difundir resultados de encuestas. El día de la jornada electoral no se pueden dar a conocer los resultados de las encuestas de salidas, sino hasta que hayan cerrado todas las casillas en el territorio nacional, que es a las 8 de la noche, tiempo del centro del país, porque en Baja California, por ejemplo, ¿no? Aquí las 8 son allá las 6. Que ahora con esto de la supresión del cambio de horario, no sé si van a ser 3 horas o va a seguir subsistiendo esa diferencia de 2 horas, no importa. El chiste es que es hasta que cierren todas las casillas. Bueno, ¿cuál es la metodología de las encuestas, no? Para tener mayores Ve a Wix.com y pon tu sitio en marcha con una experiencia de creación personalizada. Agrega lo que necesites para tu negocio y elige un diseño acorde a tu estilo. Personalízalo con total flexibilidad. Hola, tal vez no te suene muy familiar el término método de encuesta, pero en este video informativo te explicaremos un poco sobre lo que es esta.
La encuesta sería el método de investigación capaz de dar respuesta a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática según su diseño previamente establecido que asegura el rigor de la información obtenida. Como método en una investigación, las encuestas pueden cumplir 3 propósitos. Número 1. Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación. Número 2. Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán en el programa de entrevistas. Número 3. Complementar otros métodos permitiendo el seguimiento de resultados inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la respuesta de las personas. Dentro de las ventajas de las encuestas mencionamos la siguiente. La metodología de encuesta aparece especialmente pertinente en las siguientes situaciones. Número 1. Cuando se quiere generalizar el resultado a una población definida porque es más fácil obtener una mayor muestra que en otras metodologías. Número 2. Cuando no se puede utilizar la técnica de observación directa por factores económicos o contextuales. Número 3. Es especialmente indicada para recoger opiniones, creencias o actitudes. En términos generales, esta metodología está especialmente indicada en estudios con objetivos descriptivos donde se requieren muestras grandes para el estudio de algún aspecto de la población. También presenta ciertas desventajas, como dificultades para establecer relaciones causales y no toma en cuenta los factores contextuales que puedan interferir en las respuestas del sujeto. Proceso de investigación por encuesta. El proceso de investigación por encuesta, a grandes rasgos, consta de 3 etapas de desarrollo: teórico-conceptual, metodológica y estadística conceptual. Fase teórico-conceptual. Se debe recurrir tanto a fuentes primarias como a secundarias para definir de mejor manera los objetivos y el diseño del estudio. El no conocer de manera adecuada los aspectos de investigar puede llegar a la acumulación de datos que no aportan nada o no alcanzan a justificar la inversión realizada en la investigación. Fase metodológica. Planificación de la encuesta. Algunos puntos a tomar en cuenta en esta fase son: los objetivos deben ser definidos claramente, ya que de ellos depende el éxito de la investigación. El propósito de la encuesta no debe ser muy ambicioso ni tan reducido que no permita la toma de decisiones. La población debe estar tan definida atendiendo a criterios geográficos, demográficos y temporales. Si la población es pequeña, deberán ser encuestados todos los sujetos. Si es numerosa, se deberá realizar un muestreo representativo que permita generalizar los resultados a la población total. En general, toda la planificación de una encuesta debe responder a 3 principios básicos: propósito que se persigue, población a la que va dirigida y recursos materiales y humanos con los que se cuenta. Encuesta descriptiva versus encuesta explicativa. En el caso de las encuestas descriptivas, será necesario incluir datos personales y o laborales de los encuestados para realizar comparaciones entre categorías y utilizar una muestra representativa, especialmente en aquellas poblaciones que sean muy heterogéneas. Ahora bien, si la planificación de una encuesta explicativa requiere haber especificado el campo de trabajo tras haber realizado una encuesta descriptiva, homogeneizando las muestras para lograr contrastar de manera adecuada las hipótesis, estas muestras deberán estar compuestas por aquellos individuos que posean naturalmente la variable independiente. Elaboración de un cuestionario. Se debe especificar datos de identificación y clasificación, como sexo, edad, estado civil, etc. Número de preguntas. Es necesario evitando hacer preguntas de más. Toda pregunta debería estar relacionada de algún modo con el problema de investigación. El tipo de preguntas más adecuado. Esto dependerá tanto del tipo de información requerida como el tipo de encuesta aplicada. En relación al tipo de información, si lo que se requiere es una elección clara entre el número pequeño de alternativas, lo más indicado sería por lógica una pregunta cerrada. Redacción de las preguntas. Debe ser lo más clara y sencilla posible, evitando la ambigüedad, cuidando que el lenguaje sea el más apropiado para el grupo al cual se dirige. Evitar la aparición de preguntas conducentes, es decir, de aquellas que sugieren la respuesta. Junto a esto, también se debe evitar el hacer preguntas que supongan un grado de conocimiento que el sujeto pueda no poseer. Orden de preguntas y su disposición. Se debe poner primero las más interesantes, para posteriormente preguntar por las más difíciles. Preguntas de alivio.
que permiten evitar el cansancio y cambiar de tema cuando sea necesario. Aspectos formales, como tipo y color de impresión, espacios de respuesta y tipo de codificación, etc. Realización de un cuestionario. Aplicación directa. Es la forma preferida. El encuestador puede explicar los objetivos de la investigación, responder dudas y aclarar las preguntas del cuestionario. Es recomendable fijar la fecha de recogida para aumentar la tasa de encuestas respondidas. Aplicación por correo. Presenta la aplicación por correo las desventajas de la poca tasa de respuesta que presenta. La mejor forma de aumentar el porcentaje de respuestas es a través de un seguimiento de los cuestionarios. Libre para recibir un look en 24 horas. Bueno, entonces el punto es que las encuestas tienen objetivos, tienen metodologías, en donde están inmersos los cuestionarios, en donde está inmersa la posibilidad de hacer inferencias con relación a la muestra, ¿no? Entonces, en una encuesta electoral, lo que se busca es la inferencia que se puede hacer con relación a la muestra, y luego hay comentarios vaciados, ¿no? De esto lo digo así, en términos así chistosos, que digan, mi muestra es mejor que la tuya porque yo entrevisté a 10,000 personas, y en cambio la tuya solo tiene 1,000. Esa es una cosa que tiene que ver con la estadística, ¿no? Para que sea una muestra representativa no tiene que tener 1,000,000 ni tiene que tener 100,000. Con 1,000 personas basta por una cuestión de probabilidad, ¿sí? Y tiene un segundo requisito, que es la aleatoriedad, que es que todas las personas que se incluyen en la muestra tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esto evita los sesgos, ¿no? De manera tal que más no es más. O sea, entre más personas incluye en mi muestra, no va a ser más representativa del universo, del total, ¿no? Basta con la ley de los grandes números y las leyes de la probabilidad con que haya 1,000 personas. Pero bueno, esto solo lo digo porque entonces tienen metodologías específicas para saber si son fiables o no y cuáles son sus rangos de probabilidad, ¿no? Esto que vemos que es 95% de probabilidad a que no se deba a un error de la muestra, ¿no? Quiere decir que al ser una muestra aleatoria puede no ser reflejo de la realidad y hay un 5% de probabilidad que esa muestra específica sea producto de un error estadístico, ¿sí? Bueno, eso importa solo para lo que vamos a ver con relación a el juicio 34/2018, ¿no? Pero bueno, me interesaba verlo para que vieran esa parte, ¿no? Entonces, déjenme compartírselos acá, nada más que, lo tenía aquí localizado y ya se me fue, pero bueno, no pasa nada. Ahorita lo vuelvo a compartir. Pero bueno, entonces, la controversia planteada versa sobre eso. ¿Y qué pasa entonces cuando no estamos ante propiamente ¿cómo se llama? Una encuesta con esos términos informativos, sino ante propaganda, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver lo que resolvió, ya nos lo resumió el compañero Santiago Chablé, pero vamos a ver todo el asunto, también para ver estos aspectos procesales, ¿no? Y para ver las personas legitimadas para interponer la acción, que también importa. Entonces, bueno, primero, ya saben, ¿no? Esta manera de dictar las sentencias del tribunal, y ya lo habíamos visto en el JDC, ¿no? Perdón, en el JRC, que te dicen cuál es el sentido de la sentencia. Entonces, bueno. Una serie de quejas, ¿sí? La consejera, representante propietaria del candidato. Entonces, derecho subjetivo público, ¿no? Primero, una denuncia en un procedimiento especial sancionador. Reserva para diligencias de mejor proveer, ¿no? En el procedimiento especial sancionador, requerimientos de oficio, denuncias, ¿sí? Se instauró el procedimiento, se resolvió y se declara inexistentes las infracciones. Esto que nos había compartido el compañero Santiago, en que en Tabasco todavía la instrumentación y resolución del PES corre a cargo de la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, bueno, un recurso de apelación, y el recurso de apelación porque
más o menos, y la idea es también válida a nivel federal, no sé si hayan visto recurso de apelación, pero procede en contra de las resoluciones de la autoridad administrativa. Aquí, dado que la resolución recae en la autoridad administrativa, procede el recurso de apelación, ¿no? Entonces, bueno, viene la apelación y se van a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Llega a la Sala Jalapa. Aquí no, aquí decía. Las constancias se enviaron a la Sala Regional Jalapa, que reenvió los asuntos a la Sala Superior para que se pronunciara sobre la competencia, porque había, miren, había controversia sobre cuál era el medio de defensa, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, asume la competencia para resolver los juicios electorales. ¿Por qué? Determinar la legalidad de un tribunal local. Pero ¿quién es el titular de la acción? Es un partido político, ahorita vemos quién es, ¿no? ¿Qué tipo de elección se trata? Y así sucesivamente. Pero entonces estamos ante un procedimiento especial sancionador sobre incumplimiento a diversas obligaciones relacionadas con la metodología de las encuestas, ¿no? En el contexto de la elección de la gubernatura, ¿sí? Este apartado. No se admite la existencia de medio de impugnación específico por la cual las personas morales, ¿quién está impugnando? El diario, ¿sí? El periódico al que le interpusieron la denuncia y que dijeron que había infringido la ley electoral, ¿sí? Entonces, este diario, que desde luego es afectado por la resolución, no cuenta con un medio de impugnación específico, ¿sí? Y entonces acuden en juicio electoral. Entonces, bueno, lo que ya sabemos, para garantizar el acceso a la justicia, estos acuerdos, ¿no? Que ya referimos, los lineamientos generales y el artículo 17. Luego una acumulación, que eso pues no nos atañe mucho, por la identidad en la conexidad de la causa, ¿no? La procedencia y lo que ya vimos. Forma por escrito, ante la autoridad responsable. Que esa es otra, ¿no? Se interpone autoridad responsable, no sé si lo dije o no, pero bueno, se interpone ante la autoridad que dicta la resolución. No pasa nada. ¿Qué pasa si se acude directamente ante la sala superior? Nada, ¿no? Pero bueno, la procedencia es así, ¿no? Oportunidad, igualmente, ¿no? Se notificó en una fecha y los 4 días para hacerla valer. La legitimación, ¿sí? Los representantes que tienen su personería reconocida en el tribunal local, recordemos la cadena impugnativa, la definitividad, ya no hay otro medio de defensa. Entonces, confirma la resolución impugnada, porque dice el procedimiento especial sancionador no es procedente para conocer del incumplimiento de obligaciones en materia de encuestas. La sanción es ilegal, no debieron ser sancionados porque el contenido de las encuestas no era de su autoría. Ellos lo reprodujeron, replicaron esa información, ¿sí? Pero es interesante la sentencia, ¿sí? Primero, confirmarla, o sea, la existencia de las infracciones, con esta idea de que no se ciñeron a al contenido de la metodología de las encuestas, ¿no? Entonces, primero, dicen, ¿no? El tribunal razonó que sí podía confirmar la resolución del instituto local sobre la existencia de infracciones y amonestaciones y medidas reparadoras, que eso es importante porque aquí lo que vamos a ver, el efecto que tiene como consecuencia es que se modifica la naturaleza misma del procedimiento especial sancionador, no me adelanto. Entonces, bueno, primero, la falta de previsión. Recordarán ustedes, o sabrán ustedes, ¿no?, que las sanciones en materia administrativa siguen este proceso análogo a las sanciones penales. No hay pena sin ley, no hay sanción sin ley y no hay sanción sin pena, ¿no? Perdón, no hay sanción sin infracción. O sea, si no está prevista la infracción, si no está previsto el delito, no se pueden interponer infracciones. Si para la conducta específica no hay una sanción contemplada, tampoco se pueden interponer
imponer, perdón, las sanciones por analogía y mayoría de razón. Ah, pues como que se parece, pero vamos a ver esta parte, ¿no? Eso, digamos, desde el marco administrativo sancionador, desde luego, no traslademos las instituciones de una materia a otra de manera automática, ¿no? Y entonces aquí dice, es cierto que no se prevé que el incumplimiento de estas sanciones se tramite como procedimiento especial sancionador. O sea, que no es que algo que se pueda denunciar y conocer, pero hay actos que cuidan los procedimientos especiales sancionadores. Entre otras cosas, la formación de la voluntad, como lo dijo el compañero Chablé, ¿no? El voto informado, la formación de voluntad ciudadana, la formación de voluntad popular. Y la formación de voluntad popular es algo que se tiene que cuidar específicamente porque no nada más son las condiciones de competencia equitativa entre los partidos políticos, sino justamente que las mediaciones que hay, como las hay, entre la formación de una opinión y por lo tanto su materialización en el acto de votar sean legítimas y no haya factores, ¿no?, que incidan en esta. Recordemos que la teleología, que las características y los antecedentes del régimen sancionador por la vía procedimiento especial son de las controversias de 2007, que también me refería a ellas, ¿no? 2006-2007, con relación a los antecedentes del juicio electoral, y que en ellas pues había una serie de manifestaciones en torno al trastocamiento de esa formación debida de la voluntad popular, porque aducían quienes interpusieron los juicios correspondientes que había habido factores en donde la incidencia sobre esa formación de voluntad popular había sido indebida, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se trata de actos que puedan tener una incidencia en el proceso electoral, se tramitan por esa vía. Y aquí, encuestas relacionadas con la promoción, participación, preferencia de candidatos locales, que desde luego pueden influir en el ánimo del electorado, ¿sí? Y entonces la autoridad administrativa podía tramitar los asuntos como procedimientos. Digo, estoy reiterando los argumentos de la sentencia primigenia porque son los que finalmente confirma la Sala Superior. Ahora, entonces sí se puede realizar un procedimiento especial sancionador. Además dice, el propio diario respondió a los requerimientos, contestó a los mismos, ¿no?, sobre el estudio científico y metodológico de las encuestas publicadas. Por eso me interesaba reparar un poquito en las encuestas, ¿no?, que necesitan una metodología específica. Bueno, entonces, la resolución del instituto local no es incongruente con que estas encuestas provienen de terceros, que no fueran propias, lo cual no quiere decir que no tengan alguna responsabilidad, ¿no?, en su difusión. Pues sí, a lo mejor no las mandé a hacer yo, pero yo las difundí. Es el principal diario local, nos dijo el compañero Chablé, ¿no?, de manera tal que sí tienen una responsabilidad, ¿no?, en no entregar el informe respecto de la metodología y por lo tanto tienen una obligación de resarcir el daño, que esto es lo novedoso en la sentencia, ¿no? No es únicamente el régimen sancionador hasta entonces había funcionado, por eso digo la importancia del juicio electoral en otras figuras electorales y en este caso en el propio procedimiento especial sancionador porque se adiciona un elemento que va a modificar su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica hasta entonces del procedimiento especial sancionador era esa, sancionadora. Conocer de conductas que pudieran resultar infracciones al régimen de comunicación política y en todo caso interponer la sanción correspondiente. Pero aquí se añade un elemento que es repara el daño. No es suficiente con sancionar, sino que el daño que se pudo haber provocado a la formación de voluntad ciudadana, en la medida de lo posible, habrá que tomar acciones que regresen las cosas al estado, o más o menos al estado en que se encontraban, como los amparos, ¿no?, los efectos de la sentencia de amparo, antes de que se cometiera la violación. ¿De qué manera lo puedes resarcir? Pues publicando en tu mismo diario una aclaración con relación a que no estabas publicando una encuesta, sino una inserción pagada, básicamente, ¿no? Pues que no habían cumplido con la metodología, ¿sí? Entonces,
el instituto verificó la entrega de documentación, no la recibió completa, ¿sí? Y entonces sancionó con la amonestación pública, que es acorde con la infracción, pero la medida reparadora, vean aquí, dice el tribunal local, resulta adecuada porque atenta en contra del derecho de la ciudadanía de tener acceso a información veraz, porque decía, la formación de voluntad ciudadana, ¿sí? Dice, lo hicieron, bueno, de la misma manera en que lo hicieron con las encuestas, se justifica que los infractores publiquen de la misma manera en que lo hicieron con las encuestas, que éstas no cumplían con la normativa, ¿sí? Porque resulta más fácil que la ciudadanía identifique en relación a la publicación de las encuestas y la aclaración si se hacen por los mismos medios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí las consideraciones de los impugnados, ¿no? La improcedencia del procedimiento especial sancionador, la tramitación, que ya vimos que respondió. Finalmente, en la sala ahorita vemos cómo es que resuelve, ¿no? Igualmente, otras consideraciones con relación a la sentencia. En este caso, aquí depende de qué se tramite y de qué se haga valer en cada situación. Si vimos que el procedimiento del juicio electoral puede ser un recurso o puede ser un medio de defensa por sí mismo, entonces eso también va a impactar en si es o no de estricto derecho, pero vamos a decir de manera general que son de estricto derecho, por lo tanto no se pueden hacer valer agravios novedosos, ¿sí? Porque en este caso se está impugnando el contenido de una sentencia por sus motivos y fundamentos, de manera tal que se está revisando en una segunda instancia una decisión judicial, que ya fue firme, que confirma un acto administrativo anterior, de manera tal que relativo al acto no puedo o no podrían haber hecho valer vía juicio electoral agravios que no habían sido conocidos por la propia autoridad jurisdiccional que resolvió en primera instancia, ¿sí? Entonces, bueno, estos los agravios, el origen de la información, la indemnización, ¿sí? No tienen elementos científicos o metodológicos porque no fueron los autores de las encuestas, que esto que también va a ser relevante, ¿no? Primero, inoperantes infundados. Por una parte, no convierten los argumentos del tribunal local respecto a la procedencia del procedimiento. No les asiste la razón de la ilegalidad y sus agravios de la indemnización desmedida son novedosos. Esto es importante, como les había dicho, ¿no? El principio estricto de derecho, ¿sí? Entonces, bueno. Dice, no se estudió el agravio relativo a no tramitarlo vía procedimiento especial sancionador, que ya lo habíamos visto. Aquí el apartado correspondiente, ¿sí? Esto, digamos, esto es una reiteración un poco, ¿no? Entonces, todo lo que dice con relación a la publicación de las encuestas. Dice, no advierte la supuesta omisión reclamada, no señala en qué sentido se omitió el estudio del agravio y no controvierte los razonamientos de la sentencia impugnada, sino que, o sea, lo único que hace es que reitera los argumentos del tribunal local, ¿sí? Y el tribunal local le respondió en ese sentido. Entonces, decir, bueno, no me respondió adecuadamente, que esa es otra cosa, y por lo tanto la sentencia es indebidamente fundada, pero no es el caso, ¿no? La legalidad de la medida reparatoria. No vamos a ver toda la sentencia, pero me interesa quedarme aquí y luego analizar el contenido, los efectos, perdón, de la sentencia, ¿no? Que como todos los medios de defensa, revocar, anular o ¿cómo se dice? Ay, hoy se me están olvidando palabras jurídicas. Confirmar el contenido de una sentencia, ¿no? Entonces, bueno, resulta contra la derecho porque es una medida reparadora que no está prevista en la ley. Que esta es la parte más interesante, ya nos la había adelantado el compañero Chalé, pero es interesante en términos de que, como dije, modifica el contenido, la resolución, las finalidades del procedimiento especial sancionador, ¿sí? Es infundado. La única sanción es la amonestación pública. Entonces, las sanciones, aquí dice, son independientes de las medidas reparadoras. Eso es importante tenerlo presente
cuando se analice, cuando se estudie, si es que se hace, los procedimientos especiales sancionadores, porque entonces no estamos hablando de sanciones, ¿no? Estamos hablando de un efecto propio de los procedimientos especiales sancionadores, es en la medida de lo posible, reparar el daño, ¿no? Que no es lo mismo que una sanción. Entonces, bueno, aquí sí lo vemos, ¿no? Publicar encuestas sin una base o estudio metodológico puede afectar la información de la ciudadanía, ¿sí? Y entonces, las autoridades tienen obligaciones de reparar las violaciones a los derechos, siempre y cuando se pueda, y restablecer la situación hipotética existente si el acto no se hubiera cometido, ¿no? Por eso digo, como en el amparo, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de cometerse la violación. Entonces, ordenar la publicación de una nota aclaratoria, decir, no tenía base metodológica científica, ¿sí? De conformidad con la ley. Entonces, las medidas sancionadoras son distintas de las reparadoras, ¿no? No solo por denominación, sino por los efectos y naturaleza jurídica. Las sanciones son una consecuencia directa para inhibir, ¿sí? Para que en lo sucesivo no lo vuelvas a hacer. Las medidas reparadoras no están tampoco en un catálogo de la ley porque depende del daño. Hay una ponderación, ¿sí? Y entonces, dependiendo del daño, pues es lo que tienes que hacer para repararlo, ¿no? Y bueno, aquí los otros agravios, ¿no? Que esto, insisto, ya no me detengo en esto. Entonces, primero, competencia, la acumulación y los efectos de la sentencia. La confirmación en la materia de impugnación de la sentencia. Entonces, aquí vemos un cierto tipo de actores, ¿no? Titulares de la acción, independientemente de la respuesta. Titulares de la acción, el periódico. ¿Por qué el periódico? Porque no encontraban una vía idónea contemplada en la ley para impugnar el contenido de la sentencia dictada por el tribunal, más allá de que se confirmaron las medidas reparatorias. Entonces, ahí tenemos estas dos cosas, ¿no? Actores legitimados o que tienen un derecho subjetivo público que reclamar, por un lado, y medidas reparatorias, por otro, que tienen una incidencia en cuanto a la naturaleza, objetivos y consecuencias de los procedimientos especiales sancionadores, ¿sí? Entonces, de ahí la trascendencia de juicios electorales, que en este caso, en realidad, la trascendencia es del dictado de la sentencia del Tribunal de Tabasco, no del juicio electoral. Lo que pasa es que el juicio electoral es la última instancia y la que se refiere, la que le da validez, la que le da definitividad al acto dictado por el Tribunal de Tabasco. Pero bueno, punto para los tribunales electorales locales, ¿no? Que además resuelven algo así como el 80% de los asuntos y se quedan en esa instancia, ¿no? Pero bueno, eso solo lo digo para efectos informativos. Pero bueno, entonces, ese primer ejemplo, ¿no? En donde digo, tienen estas características, ¿no? Entonces, como decía, modifica pues la cuestión de el procedimiento especial sancionado. Ahora vamos a otro juicio, en donde hay falta de legitimación procesal para la interposición del juicio electoral, que este es interesante. Primero les cuento de qué va y luego vemos el asunto, ¿no? Una resolución que dictan en un procedimiento especial sancionador, y vuelvo a decirlo por si hiciera falta, y ahorita vemos un par de ejemplos con relación a esto. No es solo procedente el juicio electoral, resoluciones dictadas en procedimientos especiales sancionadores, aunque ese sea su origen, y los ejemplos que hemos visto, ¿sí? Ahorita vemos otros. Pero bueno, entonces, aquí falta de legitimación procesal, ¿sí? Entonces, vamos a ver el asunto y ahorita vamos al juicio electoral, decía, ¿no? Entonces, una resolución que se dicta en un procedimiento especial sancionador que se sigue en contra del presidente de un partido político en el estado de Morelos por mensajes supuestamente calumniosos contra una candidata y candidatos a la gubernatura del estado, ¿no? Entonces, se admite por parte de la Comisión Ejecutiva de Quejas y Denuncias de Procesos Electorales y el Tribunal Electoral, en esta sí división de funciones, resuelve que las conductas que la norma contempla
para abrir el procedimiento no se ajustan con la conducta que se denunció al presidente del partido político, ¿no? Y entonces vamos a ver la cuestión relativa a la legitimidad y la falta de la misma, ¿no? Déjenme nada más aquí abrir la sentencia. Permítanme. Para que veamos cómo resuelve esa parte. Entonces, aquí está. ¿Y por qué en todo caso? O sea, si dijimos que es... Ah, sí, Santiago Chablé. Tiene la mano levantada. Perdón, se activó por accidente. Ah, ok. Bueno, entonces les comparto aquí el contenido de esta sentencia. Vamos a verlo, la falta de legitimación. ¿Sí? Se desecha la demanda, entonces aquí vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, inicio el proceso electoral, la denuncia, ¿no? Por una serie de personas, con relación a publicaciones en las redes sociales de conformidad con calumnia, ¿no? El procedimiento especial sancionador, la sentencia del tribunal que dice no encuadran en supuestos normativos de dicho procedimiento porque no hay transgresión sobre normas de propaganda electoral, ¿no? Se presenta el juicio electoral, ¿no? El instituto local, por conducto de su presidenta, presenta el juicio electoral para impugnar la determinación. Aquí recordemos, ¿no? Nada más para saberlo, ¿no? Que los procedimientos especiales sancionadores, salvo algunas excepciones, me parece que son Chiapas y Tabasco, pero no sé, no estoy seguro de Chiapas, pero sé, ya nos lo había comentado el compañero Chable, pero yo tenía esa información también, de que ahí sí lo instrumenta y lo resuelve la propia autoridad administrativa. Y hay otra entidad, no me acuerdo si es Chiapas, pero bueno, el chiste es que aquí el instituto funge como una de las partes y la resolución es del tribunal, pero es un acto de coordinación y esto lo digo para tener en cuenta por qué en este caso fue desechada la vía, ¿no? Entonces, bueno, se presenta ante quién, ante la autoridad responsable, ¿sí? Entonces, no obstante, lo presentó ante la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral, lo remitió a la Sala Superior, y aquí otra vez hay confusiones respecto de si no sé si soy el titular de la acción o no, cuál es la vía idónea, y entonces hay estos acuerdos de reencauzamiento, ¿sí? Entonces, bueno, se recibe, es competente mediante la integración de estos expedientes para conocer asuntos en donde no admitan impugnaciones de juicios distintos o recursos, ¿no? Igual, no se admite la existencia de un medio de impugnación específico por el que se pueda controvertir una resolución dictada por un órgano jurisdiccional local con motivo de la resolución de un procedimiento especial sancionador donde se determinó su incompetencia. Entonces, juicio electoral, ¿no? ¿Cuál es el acto reclamado? Esta resolución del tribunal local que dice soy incompetente para conocer de este procedimiento, ¿sí? Y determina, ¿no?, que el competente para conocer estas denuncias es el propio instituto local y se deben de seguir mediante procedimientos ordinarios sancionadores, ¿no? Se presenta la demanda del juicio electoral por parte de la presidenta, que es la representante del organismo, ¿no? Entonces, bueno, esa resolución dice, pretendo que se revoque, ¿no? Entonces, bueno, esto cuestiona la legalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Cambiar la determinación de reencauzamiento, procedimiento especial sancionador a la vía ordinaria. Pero resulta improcedente, ¿sí? Falta de legitimación. ¿Por qué? Porque no es titular de un derecho subjetivo público. Tenemos una pregunta. Ah, Querétaro. Sí, creo que nada más entonces Chiapas, sí es Chiapas y Tabasco, en donde subsiste esta sustanciación por parte de los soples.
porque según yo ya nada más subsisten esos dos, pero puede ser que me equivoque. Bueno, entonces decía, ¿no? Gracias por la información. Entonces decía, en este, permítanme, es que ya, aquí está. Entonces, en ese asunto, falta de legitimación, ¿no? Entonces, aquí serán improcedentes cuando el promovente carezca de legitimación. Medios de impugnación corresponden a partidos políticos, ciudadanos y candidatos. Ahorita vemos una cosa, ¿no? Organizaciones, agrupaciones políticas, candidatos independientes, ¿no? La legitimación procesal activa, ¿no? Calidades especiales que la ley otorga a una persona determinada para ser parte, que tiene un derecho subjetivo público que reclama, ¿sí? Ahora, cuando una autoridad participa en una relación jurídico-procesal como sujeto pasivo, ¿sí? Demandado o autoridad responsable, como es el caso, porque ellos instrumentaron el procedimiento, no tienen legitimación activa porque únicamente tienen esa legitimación a las autoridades cuando acuden con la calidad de demandantes o terceros interesados. No que las autoridades responsables si sus fallos y determinaciones fueron motivos de decisión en procesos judiciales. Claro, dice, salvo cuando las autoridades promuevan el juicio en defensa de su ámbito individual o cuando el planteamiento versa sobre cuestiones de competencia. ¿Sí? Entonces, la autoridad actúa como instancia instructora, en donde la otra autoridad, el tribunal local, es quien emite el acto reclamado, pero que finalmente es parte de esa emisión, ¿sí? O sea, fungió como autoridad durante la tramitación del procedimiento especial sancionado, ¿sí? Entonces, por ello, no tiene legitimación activa. Pero vamos a ver un último ejemplo en donde sí la tienen, para que vean que no siempre es así de que las autoridades, digamos, electorales administrativas carecen siempre de legitimación activa, ¿no? Hay asuntos en donde sí, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Más allá de los resultados, déjenme ver si están viendo lo que quiero que se vea, sí. Entonces, bueno, aquí sí es la Ciudad de México, ¿no? Pero tiene unos intereses procesales ahí más o menos interesantes, ¿no? Respecto a unas confusiones con relación a una afectación presupuestal. En eso no me voy a meter, solo quiero mostrarles estas cuestiones relativas a la legitimación procesal que pueden tener los institutos locales. O sea, los institutos locales, por ser autoridades administrativas, no quiere decir que carezcan de legitimación. En el caso que nos ocupa, carecía de legitimación porque había sido autoridad responsable en la tramitación y sustanciación del procedimiento, origen de la controversia, ¿no? Entonces, porque hay esta dualidad de autoridades, entonces no puedes, si actúas como autoridad responsable, impugnar el contenido de la resolución, aun si fue dictada por otra autoridad, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que sucedió fue una confusión. Hubo una aprobación de un presupuesto, ustedes saben, ¿no? Los OPLES tienen la facultad de determinar la autonomía presupuestal, ¿no? Determinar su presupuesto y de remitirlo a el Ejecutivo para que éste a su vez lo remita a la legislatura, que son los únicos que pueden en todo caso modificar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que casos como Colima, Veracruz y Ciudad de México, que son los que me vienen ahorita a la mente, las y los titulares de los ejecutivos, es decir, jefa de gobierno, en este caso el Distrito Federal, le hacen recortes al presupuesto. Claro, de manera indebida, ¿no? Porque no tienen facultades los titulares de los ejecutivos, ni el Ejecutivo Federal, ni de las entidades de la República, para pronunciarse con relación a los presupuestos de organismos autónomos, como son los institutos electorales. Aquí sucedió una confusión de otra índole, que nada más la comento para efectos de no dejar sin responder esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el instituto local solicita una cantidad presupuestal, la jefa de gobierno hace un recorte y remite con ese recorte al Congreso para su aprobación, y el Congreso lo aprueba. Pero hay una figura
derivada de la ley de, ¿cómo se llama esta? De austeridad republicana en la Ciudad de México, que cuando haya recursos se pueden solicitar ampliaciones presupuestales, pero las ampliaciones presupuestales son una posibilidad, no son una obligación por parte de la autoridad hacendaria. El chiste es que en la controversia el el instituto local dijo, bueno, es que la afectación en materia presupuestal se me causa hasta que me niegan la ampliación presupuestal. Entonces, el decreto de presupuesto por sí mismo estaba sujeto a una condición suspensiva, como lo era la ampliación presupuestal. Desde luego que no era así, hubo una confusión, porque ¿en qué momento te causa afectación un acto? Pues en el momento en que tiene efectos. ¿Y cuándo tiene efectos un recorte presupuestal indebido, como lo es la invasión de competencias por parte de la jefa de gobierno, en este caso? Pues cuando lo hace, porque además se aprueba y se aprobó. Y si no importa si se aprobó porque estaba sujeto a una ampliación presupuestal y entonces me causa afectación. Desde luego que no es así y esa es la controversia y eso resuelve. Pero aquí lo que me interesa es la legitimación procesal. Nada más les cuento así el caso para que no quede así como en el aire planteado, ¿no? Entonces viene aquí la aprobación del presupuesto, la presentación, la publicación, la solicitud, las respuestas y lo mismo, ¿no? Reencauzamientos, primero porque el instituto local había presentado per saltum, ¿no? El juicio electoral con este sentido, ¿no? Y dice, no, primero que sea el tribunal local el que resuelva, ¿sí? Entonces el tribunal electoral resuelve. Con esto la cadena impugnativa ya hemos visto, pero como ven, aún así, respetando el derecho de audiencia, respetando las garantías del juicio, no es de, no, pues es que la vía intentada no es idónea, por lo tanto te desecho y quedan a salvo, como sucede a veces, ¿no? Quedan a salvo tus derechos para que lo interpongas en la vía correspondiente y dices, ay, caray, pues ¿cuál será? Y aquí, en aras de proteger los derechos subjetivos públicos y procesales, es lo reencauso, ¿sí? Porque hay una medida idónea, un procedimiento específico contemplado en la ley local para reparar esa posible violación y ya después vienes, ¿sí? Luego, bueno, vienen controversias constitucionales, el recurso de reclamación, ¿no? Y bueno, la sentencia. Y aquí está la sentencia. Entonces, el juicio electoral, el planteamiento de competencia, ya sabemos a quién le corresponde resolver los juicios electorales. No hay, como en el juicio de revisión constitucional, controversia de que, bueno, ciertas materias le corresponden a la sala superior y ciertas a las salas electorales regionales. Aquí es siempre la sala superior, ¿no? Entonces, bueno, se recibe y otra vez me interesa la legitimación activa, ¿no? Entonces, bueno, la competencia, ¿sí? Acuerdos de reencauzamiento, es competente la sala superior porque el pronunciamiento de la ampliación presupuestaria pone en riesgo la operatividad, autonomía e independencia como base de la operación de los tribunales, perdón, de los institutos locales, ¿no? Presupuestos procesales, los de forma ya los conocemos, ¿sí? Se presentó por escrito, nombre y firma, oportunidad e interés jurídico. El instituto local sí puede ser parte activa porque interpuso un medio de defensa en donde no entraron al fondo del asunto, ¿sí? Entonces hay interés jurídico porque dicen el actor considera que la decisión del tribunal se pone en riesgo su autonomía e independencia. Tiene un derecho subjetivo público que reclamar y no hay una vía específica para ese tipo de personas, en este caso los institutos locales, para que acudan a controvertir esos actos, ¿sí? Y la legitimación, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesaba. Vamos a un último asunto, ¿no? Que es el que les dejé, si podían revisar, no sé si lo hayan podido analizar, pero que tiene un interés más o menos especial para lo que nos ocupa, ¿no? Nada más déjenme, voy a ya, si quieren, no lo presento, nada más vamos a establecer la controversia, digamos, general, ¿no? En el supuesto de que pudieron haberlo,
pudieron darle lectura, ¿no? Que pudieron analizarlo, nada más. Analizar el expediente yo, porque tiene una, ay, no puede ser. Tiene una importancia específica, nada más que ahorita en mi apunte, que es un desastre, no tengo el número de juicio, ayer se los había compartido, 73/2017, ¿no? Entonces, esta controversia con los asuntos generales, ¿no? En donde decíamos, no permiten identificar si se trata o no de un medio de impugnación. Entonces, por eso tramitar estos juicios electorales, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, no, ¿saben qué? Sí se los voy a compartir, porque si se los platico así, no solo va a ser aburrido, sino que didácticamente no va a quedar como lo suficientemente claro la controversia. Prometo ya no tardarme demasiado, ¿no? Ya para qué. Entonces, déjenme, voy al 73/2017 para que veamos igualmente, ¿no? La naturaleza de la controversia, sus alcances y lo que se resuelve con relación a los asuntos generales. Es bastante rápido lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, déjenme compartírselos. Chihuahua, ¿dónde está? Permítanme porque no me aparecen. Ya, ahorita va a aparecer. Entonces. Ahí está. Entonces se los comparto nada más para que veamos estos aspectos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Autoridad responsable, el Congreso del Estado de Jalisco. Y es el Tribunal Electoral. Para que veamos nada más legitimaciones procesales, es lo que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, el tribunal, ¿no? Por medio de su presidente, promueve juicio electoral para un acuerdo sobre la elección de los órganos internos de control de los OPLES, ¿sí? Entonces, bueno, se recibe y la competencia, esto ya lo sabemos, ¿no? Un juicio electoral de un órgano jurisdiccional local en la materia, en donde se controvierte la convocatoria para elegir a los órganos internos de los organismos constitucionalmente autónomos de esta entidad, además del tribunal local, ¿no? Obviamente aquí también vamos a ver la naturaleza de los actos, qué actos se consideran electorales para efecto de esto, ¿no? Entonces, la autoridad responsable, el gobernador, el Congreso, etcétera, ¿no? Una norma general que se solicita su aplicación, entre ellas esta ley en donde se establece la designación de los órganos titulares de control. ¿Cuál es la controversia que ellos decían? Es que el Congreso, si designa esos órganos titulares de los órganos de control, atenta contra la autonomía del propio tribunal porque es una invasión de poderes, digamos, ¿no? En términos así muy platicados, ¿no? Entonces, bueno, tratados en medios de impugnación, ¿no? Debe interpretar la demanda para ver la intención, para ver el acto reclamado, ¿sí? Entonces, no conformidad con una normativa constitucional, ¿no? Porque vulnera la independencia. Entonces ya, ¿sí? Solo puede analizar la constitucionalidad de normas, de la aplicación, esas cuestiones relativas al control de constitucional, concreto y abstracto, ¿no? En eso no me voy a meter. Pero aquí, obviamente, si se pretende impugnar una norma general que no ha sido aplicada, entonces no se puede pronunciar el tribunal con relación a esto, porque hay los medios relativos a esto, ¿no? La invasión de esferas, controversias constitucionales, por ejemplo, ¿no? Que es otro tipo de control constitucional, ¿sí? Entonces, el acuerdo legislativo que tiene estos efectos, ¿no? Entonces, primero,
se hace valer la falta de regulación del juicio electoral y lo que dicen, esto es infundado, ¿sí? Por lo que ya les había platicado, ¿no? La tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me interesa, pues, es que hay una legitimación procesal por parte del titular del Tribunal Superior del Tribunal Electoral de Jalisco para interponer una demanda que considera que puede tener naturaleza electoral en tanto que viola su autonomía, ¿sí? Ahora, la impugnación de la no conformidad con una ley electoral y lo infundado que resulta por el control constitucional, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? El hecho de tener un derecho subjetivo público no quiere decir que vaya a ser fundado, ¿sí? Se tiene que haber un acto concreto de aplicación de la norma para que entonces se pueda invalidar eso, ¿no? El primer acto de aplicación, ¿no? Algo parecido a lo que sucede en el amparo con la norma heteroaplicativa y la autoaplicativa, ¿no? Pero dice, bueno, esa es una de las causales de improcedencia, ¿no? Pero dice, es infundado. Entonces, otra vez, ¿no? Las leyes que garanticen la independencia y la función de las autoridades electorales. Luego la falta de personería, que igualmente resulta infundada. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? La legitimación procesal, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Dice, las facultades que tiene o no, tiene facultades de representación del órgano jurisdiccional frente a las autoridades, sí o no. Entonces, si no las tuviera, no podría defender legalmente al instituto local, ¿no? La presentación, ¿no? El plazo de 4 días, también lo considera infundado, ¿sí? Entonces, ¿es procedente o no? Se cumple con los requisitos de forma, de oportunidad, ¿no? De 4 días. Ya vamos a terminar, ¿eh? Aquí hacen el conteo, la legitimación y el interés, ¿no? Tiene un derecho subjetivo público que puede ser oponible, ¿no? La definitividad y los hechos, ¿sí? O sea, aquí otra vez se controvierte, aquí la designación de los órganos internos de control por parte de una autoridad que no es el Tribunal Electoral y cómo eso, ¿no? Tiene efectos sobre su propia naturaleza jurídica, ¿no? Pero bueno, me interesaba sobre todo, como decía, la legitimación procesal, ¿no? Que entonces el tipo de actos que se pueden hacer valer son de naturaleza variada siempre y cuando hay un derecho subjetivo público que se pueda reclamar por una vía en donde no se contemple a esa persona específica, no obstante sea titular de derechos, ¿no? Entonces eso es lo que podemos decir como generalidad del juicio electoral. Y aquí lo interesante es que se va configurando caso por caso, ¿no? Tanto la legitimación como la falta de, como los asuntos que pueden ser controvertibles por esta vía, ¿no? Pero bueno, en términos generales, pues decimos eso, ¿no? Es el medio de defensa previsto para todas aquellas acciones que no establezcan o un medio de defensa idóneo o que la persona titular del derecho subjetivo público no se encuentre dentro de quienes pueden ejercerlo en términos de la ley general, ley general de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación al juicio electoral. No sé si haya preguntas, comentarios respecto de lo visto ayer y lo de hoy. Bueno, si no hubiere ya ninguno, yo les agradezco por su atención, por su asistencia y pues como siempre, ¿no? Esperando que haya sido pues más o menos interesante, que no haya sido demasiado aburrido, ¿no? Porque pues estas cosas procesales a veces dificultan, ¿no? Que haya un poco más de dinámica, pero bueno, que en la medida de lo posible pues hayan quedado con una idea más que general de qué es este procedimiento, cómo se tramita, ante quién, cuáles son sus distintas manifestaciones, e insisto mucho en la parte de la legitimación activa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que pasen buenas noches y que sigan, pues, al pendiente de las actividades, que este diplomado en específico les sea provechoso y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Compañeros, buenas noches.